Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. En el verso 13, Jesús nos dice algo que nos debería poner a pensar, a analizar respecto a lo que se refiere, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que está diciendo es que realmente, si nos damos cuenta, nos compara con un mineral que es tan esencial en la cocina, inclusive en la salud de una persona. Es algo que no hay otro mineral semejante a la sal. Como que dice, la sal tiene una propiedad exclusiva. Cuando nos dice eso, nos está dando a entender que nosotros como cristianos evangélicos, hijos de Dios, tenemos una identidad exclusiva. Pero dice algo, si la sal dejara de estar salada, digamos, si la sal ya no fuese sal, en otras palabras, si fuera tierra, si fuera arena, si fuera, la verían no tan valiosa. En ese entonces la sal era muy valiosa. Hoy en día lo sigue siendo, pero porque es un mineral exclusivo, pero antes era tan esencial para ese entonces él empieza a decir como que dice, eso no puede faltar en una cocina, no puede faltar en ningún lugar donde la sal cumple su propósito. De igual manera somos los hijos de Dios. No podemos, digamos, cambiar nuestra naturaleza, no podemos hacer como que algo en contra, digamos, la sal no puede dejar de ser salada por su naturaleza y por ser el mineral exclusivamente en cuanto a la sal, es sal, dijo él. Entonces nosotros mismos somos hijos de Dios y somos hijos de Dios. Entonces necesitamos entender que si perdemos esa identidad, si perdemos en sí la naturaleza espiritual que tenemos como hijos de Dios, no servimos para más, no servimos para nada. No tendría una razón nuestra vida, no tendría un objetivo, no tendría un propósito, no sabríamos qué hacer. Esto realmente nos debería poner a analizar y a pensar si estamos realmente haciendo lo que nos toca que hacer como hijos de Dios. En el verso 14 al 16 nos habla semejante en el sentido que nos habló en el 13, pero ahora utiliza lo que es una luz y después dice una ciudad. Primero nos hace conciencia y dice, vosotros sois la luz del mundo. Y después dice que una ciudad puesta en alto no se puede esconder. Asimismo es una luz. Digamos, cuando alguien pone la luz, la pone para brillar, para brindar la luz que se necesita para poder ver. Se refiere a nosotros de igual manera. Digamos, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una identidad, que dentro de nosotros hay una naturaleza. Yo lo veo así, por ejemplo, viéndome a mí. Bueno, lo he dicho muchas veces, cuando yo estaba en el mundo y antes de venir a Cristo, Cristo me empieza a mostrar en sueños que yo andaba predicando y cabal en ese entonces yo me vi en un televisor, que era en aquel entonces que había, ¿va? Pero jamás me imaginé hacerlo. Digamos, yo siempre dije, bueno, de plano alguna vez voy a ir a una iglesia y me van a grabar o algo así, ¿verdad? Nunca imaginé autograbarme, eso jamás me imaginé. Digamos, muchas cosas no entendí, pero lo que estoy tratando de decir es que Cristo o Dios me estaba mostrando en sueños para qué vine a la tierra. Lógicamente en ese entonces en el pecado yo decía, me estoy volviendo loco. No, digamos, no me veía haciendo esto, pero me estaba mostrando hacia dónde iba. De igual manera, a todos nosotros tenemos un porqué y una razón de vivir en esta tierra. Y si Dios nos ha puesto como la sal, como la luz, como la ciudad, necesitamos entender que necesitamos cumplir nuestro papel. Necesitamos ejercer ese papel, necesitamos hacer
lo que nos toca que hacer. Por ello es que nosotros tenemos que orar, buscar a Dios y encontrar en qué somos útiles en las cosas de Dios, porque al final cierra. Que nosotros procuremos que nuestra luz brille, que alumbre a todos, para que cuando todos vean esa luz alumbrando, alaben a Dios, como que se den cuenta que Dios puede hacer cosas que nadie más puede hacer. En mi caso, yo soy testigo de eso, digamos. Jamás me imaginé predicar, digamos, en el mundo. Cuando vengo de siempre estaba, bueno, ¿y cómo voy a predicar si no se me caen ni los textos? Me costaba entender la Biblia. Había muchas cosas que para mí era imposible que un día enseñara, que yo estudiara la Biblia, digamos, muchas cosas. Claro, tuve un proceso de años, lógicamente. También eso también lo tenemos que tener. Pero vamos a que Dios me hablaba del resultado sin el proceso. Pero hoy en día yo me doy cuenta, se me hace fácil, digamos, agarro la Biblia, la entiendo fácil. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha dado esa facilidad. Lo mismo puede hacer contigo. Si no es en enseñanza o predicación, pues puede ser en otras cosas. Pero necesitamos saber y buscar a Dios y procuren que nuestra luz brille. Entonces, entendamos que Dios nos ha dado una facultad, una plataforma, una forma de poder hacer las cosas. Solo tenemos que buscarlo a Él, para que Él nos guíe poco a poco a lo que Él realmente tiene como objetivo en nosotros. Entonces haremos brillar nuestra luz y cumpliremos nuestro propósito. Eso es lo que debemos de aprender en esto que hemos leído. Crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de... En el verso 17 al 20 nos habla Cristo respecto a algo que de cierta manera en aquel entonces se desarrolló, hasta hoy entonces se desarrolla, que es que Cristo venía a anular o a hacer a un lado a los profetas y el Antiguo Testamento o la ley. Sino que Él se centra y dice, yo he venido a darles su verdadero valor, como que dice el por qué Dios dio estos mandamientos, esta ley al pueblo de Israel para que Israel lo agradara. Tenemos que entender que el objetivo del cual Cristo está hablando, nos está diciendo, esto que Dios le dio, tiene un valor. Necesitamos ver ese valor, necesitamos comprender ese valor. Ahora, ¿por qué les habló esto? Porque realmente nosotros tenemos que entender de que la base es la esencia de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Dios le requirió al pueblo de Israel es lo mismo que nos requiere. ¿Qué estoy tratando de decir? Dios no ha cambiado y no cambia jamás. Digamos, si Él le requirió a Israel servirle, nos va a requerir a nosotros que le sirvamos. Si Él es lo mismo, créame, leer el Antiguo Testamento y leer el Nuevo Testamento en cuanto a los requisitos que Dios pide, es lo mismo. Tenemos que entender que lo que cambió realmente fue la ley de sacrificio, la ley ceremonial. Eso sí cambió, pero lo demás no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió, digamos. Los becerros, los carneros que murieron antes eran porque Cristo no había venido a la tierra, pero ahora Cristo ya vino y entonces eso ya no es válido. Necesitamos comprender todo esto porque, créanme, yo he escuchado muchas predicas que nos dicen que la ley o que lo que Dios estipuló en el Antiguo Testamento ya pasó. Que eso no nos preocupa. A nosotros como cristianos evangélicos nos debe preocupar el Nuevo Testamento. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice en el verso ya 18. Y dice, ni una jota, ni una tilde, ni un punto. Si ve a esos detalles, a esas partes, va a ser quitado, sino hasta que se cumpla todo. Está tratando de decir el Señor como que nosotros quisiéramos tener una casa sin zapatas. Digamos, tener una casa sin fundamento. No se puede. Sino tenemos que entender que la ley son las zapatas, son el fundamento del Nuevo Testamento.
Entonces no se puede tener una casa o pretender tener una casa y quitar los cimientos. No se puede. Necesitamos comprender eso para que ya realmente paren esas enseñanzas o predicaciones que a veces nos enseñan que ya nosotros no nos debería interesar el Antiguo Testamento. Claro que sí, porque también en el Antiguo Testamento encontramos lo que Dios demandó y cómo el pueblo de Israel, muchos cumplieron, pero muchos no cumplieron. Hoy en día es casi lo mismo. Dios está requiriendo lo mismo en el Nuevo Testamento y hoy en día hay muchos que no quieren cumplir y otros que gracias a Dios cumplimos. Entonces necesitamos comprender todo eso para que realmente nos demos cuenta lo que Dios está dando a conocer respecto a su palabra y nosotros realmente entenderla, para que cuando escuchemos una prédica opuesta a lo que estamos aprendiendo de la Biblia, entendamos, no es bíblica esa prédica o esa enseñanza. Ahora nos aclara que si alguien viene y anula un mandamiento, dice que será tomado como pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? No ha madurado, no entiende, no comprende, no es una persona razonable. Es como un niño. Digamos, si alguno de nosotros nos ponemos a debatir con un niño de 5 años, lo esencial, lo que realmente vale un desayuno, digamos, el niño lo ve como que me van a dar mis cornflakes, me van a dar mis huevitos, digamos, él ve así como que va a comer algo y él empieza a identificar que es un desayuno porque es lo que nosotros desayunamos. Entonces, él se da cuenta, pero él no entiende a sus 5 años que esos alimentos que él va a observar o va y está viendo y que van a ingresar a su cuerpo son buenos para su salud, que van a nutrir él no lo entiende a los 5 años, sino que simplemente dice, no quiero desayunar, digamos que por un capricho, por algo, no quiere desayunar el niño de 5 años. Entonces está aclarando Jesús, que alguien que enseñe, estamos escuchando palabras, estamos escuchando personas que nos enseñan que la ley ya no es válida. Es como un niño que no ha entendido lo necesario, lo nutritivo, que es la palabra del Antiguo Testamento. No lo ve así. Entonces dice, pero si alguien viene y entiende esta palabra y enseña y practica lo que está enseñando, será grande en el cielo. No está hablando de, miren, la mayoría de nosotros venimos con una mentalidad, entonces este hermano es mayor que los profetas, no está hablando de grandeza, de vanagloria, no está hablando de todo eso, sino está hablando de una persona entendida, de una persona razonable, una persona que comprende lo esencial que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que no se puede separar. De eso está hablando. Es una persona que sabe y comprende que ambos tienen que ir unidos y lo tenemos que ver de esa manera para que entendamos que es la palabra de Dios para Israel y la palabra de Dios para hoy la iglesia. Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. En el verso 22 nos dice algo tan básico y tan claro respecto al enojo. Ahora, ¿por qué Dios nos habla del enojo? Primero vamos a entender por qué nos habla del enojo. Porque créame, con un enojo inician las guerras, inician las separaciones, las discusiones tan grandes.
se separan hermanos, se separan matrimonios, hacen pleito vecinos, solo por enojarse. Ahora él dice, si alguien se enoja con su hermano será condenado. Y lo juzgará la Junta Suprema, dice ahí. Como quien dice, llegará a un punto donde no solo será condenado, sino va a tener que ser escuchado y ver por qué se enojó. Pero si alguien injuriara, golpeara a su hermano, ahora dice, hasta será merecedor del infierno. ¿Qué está tratando de decir él ahí? Es que realmente nosotros tenemos que ponerle ojo y oído al enojo. Nosotros necesitamos ponerle sentido al enojo. No solo por el daño que nos hace en cuanto a sentir enojo, sino que hasta dónde nos puede llevar el enojo, hasta matar a una persona. Y todos, de cierta manera, yo he visto gente que se ha enojado y dice, bueno, disculpe, me enojé y perdí la razón y golpeé y maté. Y lógicamente muchos que están en la cárcel se arrepienten, lloran y dicen, ¿por qué hice tal cosa? Pero realmente tenemos que entender que la palabra nos previene. Que la palabra nos está diciendo que pensemos mejor las cosas. Que necesitamos ponerle asunto, oído, ojos a lo que realmente estamos haciendo con el enojo. Porque tal vez algunos de nosotros diremos, bueno, yo solo le pegué una gritada, pero le dije hasta lo que se va a morir. Pues es lo mismo. Las palabras son como espada que hieren y golpean a tu hermano o tu hermana o cual persona sea. Y nos están dando cuenta que al cultivar la ira, al seguir en la ira, se están exponiendo hasta el infierno. Realmente necesitamos comprender esta palabra porque nos está hablando y nos está deteniendo, créanme. Realmente pensar que el enojo nos lleva a un extremo, si no lo detenemos dentro de la iglesia, me puedo pelear con el hermano o con la hermana. La hermana ya no puede, ya no quiere ni buscar a Dios porque yo sí quiero seguir en la iglesia. Pero como le di una gran gritada, la hermana ya no me quiere ver, me odia, ya no siente el deseo de estar ahí. Hasta ahí nos puede llevar, y créanme, poner un alma de la cual Dios murió en la cruz del Calvario, de la cual Dios estuvo buscando. Digamos, es como que nos volvemos destructores de la obra de Dios, de la obra salvadora de Dios. Realmente, si no le ponemos asunto a todo esto, no nos vamos a dar cuenta que somos parte de lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Digamos, en vez de edificar la iglesia, estamos destruyendo la iglesia cuando no le ponemos asunto a la ira. Así que pensemos bien en lo que estamos haciendo. En el verso 23 ya Jesús nos aclara qué debemos hacer. Dice que cuando vayamos al templo, lógicamente él está hablando de la ofrenda. Bueno, la mayoría hoy en día acostumbramos a que la ofrenda sea de último. En algunos lados, en algunas iglesias ya cambiaron, ya pusieron el alfolí ahí en la entrada, entonces cada quien pasa dejando su ofrenda. El punto es, no necesitas ir a la iglesia para entender, me peleé con alguien, no. Haz conciencia antes. Lo que él está diciendo, que si vas al altar y llevas una ofrenda, como que quieres presentar algo a Dios, quieres darle algo por agradecimiento, por muchas cosas que él te ha dado, pero te acuerdas que tienes algo con tu hermano. Dice, deja ir la ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque entendamos, estamos siendo parte de la obra satánica en la iglesia. Porque lo que estamos haciendo ahí es cultivar la ira con algún hermano. El pleito, el desacuerdo, desanimarlo. Bueno, está bien si tú no te desanimas, tú sí quieres seguir las cosas, pero no sabes cómo va a reaccionar la hermana o el hermano que heriste con tus palabras, con tu ira, con tu enojo. No sabes. Y puede hacer de que, imagínate que esta alma se pierda solo por una ira contigo. Puede pasar, espero que no pase, pero puede pasar. Entonces Jesús dice, deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate. Y presenta, después de reconciliar, presenta. Lo que Dios realmente está basando acá es la importancia de la hermandad. Créeme, en la iglesia, hoy en día en las iglesias grandes, todos, ahí nos conocemos que somos hermanos y algunos nos saludamos y a otros ni nos saludamos. Eso es
eso realmente no puede estar pasando, porque créanme, con esto que está hablando la Biblia y enseñando Cristo en esta parte, nos está dando a entender lo importante que es la hermandad cristiana evangélica, lo importante que es llevarnos como hijos de Dios. Lógicamente yo no les voy a decir, miren, estos hermanos me saludan, se van al infierno. No, no estoy hablando de eso. Pero estoy dando a entender que Cristo cuidó y sigue cuidando y dejó esto para que entendiéramos y nos cuidáramos los unos a los otros y no nos dañaran, no por algún pleito o una situación dejaras de ir a la iglesia. Hoy en día, ¿cuánta gente está fuera de la iglesia? Créanme, yo conozco multitud de gente que ya no quieren ir a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que me peleé con el pastor, no, me peleé con el ministro de alabanza, no, me peleé. Pareciera que todos, de cierta manera, entonces el objetivo sería, si fui a la iglesia para mejorar y allá sigo peleándome como en el mundo me peleaba, ¿qué estoy haciendo? Esto es realmente un asunto que hay que tratar. Y si estamos leyendo la Biblia, nos estamos informando, estamos conociendo, entonces tratemos de hacer lo que la Biblia nos enseña. Versos 25 y 26 nos dice: ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas en el camino, como que dice. Nos está hablando de un tiempo donde necesitamos ponernos de acuerdo con el hermano. Si es de pedir perdón, reconocer nuestros errores o hacer algo para que volvamos, tal vez no a la misma amistad, sino una hermandad tal vez un poquito más distante, pero sobre todo arreglar los asuntos, las diferencias, los desacuerdos o el enojo, está bien. ¿Por qué hablo esto? Porque realmente tenemos que entender que el juez es Dios. ¿Quién nos acusa? Satanás. ¿Quién nos defiende? Cristo. Pero ¿dónde Cristo no puede defendernos? Es cuando no hacemos la palabra. Digamos, Cristo ya nos dijo, ponte de acuerdo, ve, pídele perdón, y no lo hacemos. Tenemos que entender esto porque tenemos que comprender que dice que seremos echados a la cárcel. Está hablando de una cárcel espiritual, está hablando de una separación, está hablando de una situación difícil. Y dice que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante, centavo. Y es un tiempo donde, créeme, ores, ayunes, te portes bien, vigiles, busques a Dios, vayas a vigilia, te impongan manos, te profeticen, te digan que te van a bendecir, te van a decir, créeme, no va a suceder nada de eso. Porque estás espiritualmente en la cárcel. Y no saldrás de ahí hasta que pagues todo. Hoy en día muchas personas se pelean con su pastor, se pelean, pero pareciera que esto se vuelve costumbre. Me enojo con tal, bueno, me voy a otra iglesia, me enojo con tal, me voy a otra iglesia, y pareciera que esto es de no acabarse. No hacen nada por la ira. Se exponen. Créanme, ayunan, vigilan, hermano, ore, predique, reprenda. ¿Qué cosas no le hacen? Y no reciben. Y ven que el evangelio no es progresivo. No, ven que a los demás todos tienen bendición, menos él, menos ellos. Entonces se preocupan porque dicen, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es que es este asunto? ¿Por qué a todo le funciona menos a mí? Por eso. Porque estás encarcelado espiritualmente. No te puede fluir. Intentamos. ¿Qué es una cárcel física? Le prohíben su libertad. No puede vivir como un ciudadano normal porque está encarcelado, está pagando algo que hizo. De igual manera es una cárcel espiritual. Cuando Cristo estaba hablando, tenemos que poner ojo, oído, entendimiento, sabiduría, discernimiento y darnos cuenta a lo que nos exponemos cuando alguien se enoja. Lo primero que tenemos que hacer es no enojar, no decir barbaridad. Bueno, si realmente, veamos algo, si realmente hicimos un daño, pero no queremos seguir dañando, quedémonos callados. No demos lugar a la ira, aunque la otra persona te va a matar, que no sé qué. Bueno, si eso quieres, hazlo. Bueno. Pero no vas a hacer, no, yo no voy a hacer nada. Yo no me voy a exponer al juicio, yo no me voy a exponer a la cárcel espiritual. Yo no voy a hacer que lo que realmente me suceda por ser insensato, por no practicar la palabra. Por eso, hoy subí una cápsula donde le decía a las personas
que el Evangelio también es serio, que muchas cosas en la vida son serias, pero el Evangelio también es serio, y aquí necesitamos ser responsables y leer la Biblia y entender que la Biblia me la está enseñando. No me la está enseñando el hermano Josué, que es mi persona, no me está enseñando el pastor, no, la misma Biblia me está enseñando y me está diciendo qué debo hacer y cómo me debo comportar. Es como que estuviéramos recibiendo una cátedra directamente de Dios. Y si no lo ponemos en práctica, nos exponemos. Y es ahí, por eso es que la bendición a veces no fluye. Y estamos buscando que fluya, pero no va a fluir. Mejor evita enojarte y ponerte en pleito y ponerte del lado de Satanás para que tú seas tropiezo en las iglesias. Vamos, para de todo eso. Ve, busca a las personas. Tal vez ahorita ya pasaron años, pero ve, busca, reconcíliate. Quita todo eso que te impedía la bendición de Dios. Lucha por ser bendito en Dios.